Cuenta la historia que Adolf Hitler perseguía con verdadera ansia un objeto de poder. Un objeto que era ni más ni menos la lanza de Longinos, la misma que perforó el costado de Jesús de Nazaret en la crucifixión. ¿Por qué? ¿Qué perseguía? ¿Por qué quería tenerla junto a él? Es curioso, pero otros muchos dictadores también querían tener entre sus manos esta misteriosa daga, un tanto oxidada, y que ha pasado por diferentes puntos y que aún hoy se custodia en Austria. La verdad es que la historia de los objetos sagrados llamó mucho la atención de los jerarcas nazis. Es quizá una zona ensombrecida de la historia, sus expediciones, la búsqueda del Grial, incluso oficiales nazis que murieron en operaciones intentando encontrar esta especie de tesoros de la antigüedad. Pero no solo querían el valor material que en ellos pudiera contenerse, no. Querían algo mucho más importante. Querían un poder auténtico, un poder que reside en ellos, un poder que dicen les haría invencibles en su cometido de dominar el mundo. Nuestros compañeros Santiago Camacho y Juan Vallejo han intentado profundizar en la conexión extraña que existe entre los nazis y el esoterismo, el conocimiento de la magia. Muchos hablaban de Hitler como un mago negro, un auténtico hechicero del siglo XX. Vamos a intentar conocer, como digo, esa tramoya de la historia, esa historia que pocas veces es contada. El nazismo fue una de las mayores catástrofes que han asolado Europa desde los tiempos de la peste negra, dejando tras de sí un continente devastado y millones de muertos. Sin embargo, pocos saben que tras estos acontecimientos históricos hay una trastienda donde la irracionalidad y la magia son las protagonistas. Un mundo de ocultismo, superstición y sociedades secretas. Bueno, se han escrito miles de páginas acerca de las relaciones entre las ciencias ocultas, el esoterismo y el partido nazi. Y quizás se ha exagerado, se ha tendido un poco a inflar esta relación, a veces basándose más en la leyenda o en los rumores que en los hechos verdaderos. No obstante, sí es cierto que hay una relación importante entre las ciencias ocultas, el esoterismo y sobre todo ciertas teorías de moda en los años 20 y 30, como la teosofía, la antroposofía, el espiritualismo, el orientalismo, etcétera, que jugaron un papel importante dentro del Partido Nacional Socialista. Desde el principio, los altos mandatarios nazis frecuentaron la compañía de toda suerte de ocultistas, magos y videntes. El más importante de ellos sería Jan Erik Hanussen, uno de los personajes más extraños de los primeros tiempos del nazismo. Sus propios compañeros serían los que acabarían asesinándolo después de que hubiese vaticinado en una sesión de espiritismo el incendio del Parlamento alemán, ordenado por Hitler con la intención de culpar del hecho a los comunistas. Comunicó a los asistentes, entre los que se contaban también el conde Heldorf y otros miembros de las SA, que se iba a producir una tragedia, un incendio, un feroz fuego iba a acabar con un importante edificio de Berlín y la causa iban a ser los comunistas. Lógicamente, cuando poco más o menos un día después arde el Reichstag, el partido nazi achaca la causa de este incendio a la intervención de Marinus van der Lubbe, un militante comunista holandés, ayudado por otros comunistas, y esto da pie además a que el recién ascendido canciller Adolf Hitler pueda prácticamente hacerse con el poder total, ¿no? Pues resulta bastante sospechosa esta circunstancia, teniendo en cuenta que casi a renglón seguido también Hanussen va a desaparecer y no se va a volver a saber nada de él hasta la aparición de su cadáver. Las inquietudes ocultistas de los dirigentes nazis quedaron fielmente plasmadas en el que fuera su principal instrumento de terror, las SS, una organización esotérica creada a imagen y semejanza de las antiguas órdenes de caballería. Heinrich Himmler instauró su sede en el castillo de Wewelsburg, un verdadero Camelot para su orden negra. Tiene una forma triangular, una torre muy grande en la que en la parte inferior hay una cripta con las cenizas de los héroes caídos. Por encima, una copia de la capilla del Santo Grial, donde se reúne con esos líderes de las SS. Ahí también está su astrólogo favorito, Wilhelm Wulff. Y se puede decir que el castillo de Wewelsburg es para las SS el centro de su poder esotérico, de su culto esotérico y de búsqueda de objetos de poder y de
y de intento de llevar adelante ese Estado dentro del Estado que las SS siempre quisieron tener. En medio de aquel clima de fanatismo e irracionalidad, no debe de extrañarnos que en la Alemania nazi tuvieran éxito las doctrinas científicas más extravagantes. Fueron, por ejemplo, la doctrina de la tierra hueca, que planteaba que vivíamos en el centro de una esfera, y que por lo tanto lo que veíamos como cielo y que pensábamos que podía ser, o que pensamos que puede ser el universo, realmente eran los bordes de esa esfera. La teoría también, o una derivación de esta teoría, que planteaba que había mundos subterráneos, es decir, que había realmente océanos y que había continentes, vegetación y población bajo nuestros pies. 60 años después de aquel movimiento más religioso que político, los historiadores aún se preguntan cómo es posible que el país más culto y avanzado de aquella Europa fuese invadido en apenas unos años por aquella espiral de irracionalidad. Fue sin duda una fiebre por lo mágico y lo ancestral, que se llevaría hasta sus últimas consecuencias con expediciones y proyectos secretos que superan cualquier ficción. Me resulta muy curioso porque en los últimos años el asunto de los enigmas nazis, del gran secreto de Hitler y tantas otras historias se han convertido en auténticos bestsellers. Tengo un ejemplo de verdad encomiable, El enigma nazi, el secreto esotérico del Tercer Reich, lo publicó José Lesta. Es una especie de compendio periodístico con cientos de fotos sobre todos los misterios que nos quedan por conocer, que hay que decirlo, de esta gente que pudo dominar el planeta Tierra, el Tercer Reich que iba a durar 1000 años y que acabó envuelto en tragedia y fuego. José Lesta, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker, un placer. ¿Por qué Hitler tenía tanta pasión por el esoterismo? ¿Qué le ocurrió? Parece que hay varias experiencias personales que hacen que vea la vida de otra forma, distinta al resto de los mortales. Tuvo una serie de experiencias muy fuertes que le marcaron, que ahora, 60 años después, empiezan a ser conocidas. Él dijo que, siendo un cabo, un soldado anónimo, en la guerra estaba una noche cenando con sus compañeros de combate y de repente, no sabe por qué, una especie de instinto, de voz interior, algo, hizo que se desplazara, que se moviera unos metros de la posición en la que estaba, ¿no? Como si una especie de voz le dijera, levántate y vete hacia allí. Bueno, él acató ese instinto interior, esa voz, y lo que ocurrió después fue absolutamente increíble. Al parecer un obús, salido de la nada, pues estalló en la posición en la que antes se encontraba Hitler. Bueno, todos sus compañeros del regimiento perecieron en ese lance. Todos menos él. Todos menos él. A partir de ahí, él empieza a escribir una serie de cartas, ¿no?, donde efectivamente se cree ya una especie de elegido, de enviado de la providencia. Desgraciadamente sabemos todo lo que ocurrió después, pero es que aún encima no fue esa la única experiencia que marcó profundamente a Hitler y que le hizo pues pensar que efectivamente no solo estaba protegido, sino que ese bagaje ocultista que también desde la infancia pues venía un poco alimentando, pues hizo que sucediera todo lo que sucedió después. Es curioso porque hablamos de una Alemania destrozada después de la Primera Guerra Mundial, una Alemania con precariedad económica, con auténtico casi hambre en un país tan desarrollado, motor del mundo en muchas ocasiones, una Alemania derrotada en definitiva. Y lo curioso es que en ese contexto empiezan a surgir lo que hoy está muy de moda, sociedades secretas, sociedades negras además, ocultistas, y me refiero a negras en el aspecto de la hechicería, en el aspecto de los rituales, en el aspecto de querer controlar las fuerzas del otro lado, del mal. Esas sociedades no son mitos, no son ciencia ficción, existían, José. Nos encontramos sociedades como la Otto, la Orden de los Nuevos Templarios, la Sociedad del Bril, sociedades incluso muy antiguas. Esta Sociedad Bril, una sociedad hinduista que se pierde su origen en la noche de los tiempos y sobre todo, y por encima de todas ellas, la Sociedad Thule. Thule. Sí, un nombre curioso, Thule, un nombre que alude a un continente perdido, a la Atlántida, ¿no?, a un continente mítico. Una sociedad que inicialmente pues era una sociedad formada por gente de la clase media, por aristócratas, por burgueses, militares, abogados, que se reunían en un sitio de Múnich pues para estudiar pues, leyendas germanas. Esa era la teoría. En la trastienda se movían otra serie de cuestiones y de historias. Es precisamente en esa trastienda donde tenemos que ver pues todo ese bagaje ocultista de Hitler. Hitler entra en esa sociedad esotérica Thule. Hitler llega a entrar en la sociedad, dentro de esa sociedad. Sí, esto se puso en duda durante muchos años. Ahora sabemos que fue así. En el año de 1922, antes de que se fundara el partido nazi, al menos como lo fundó él, pues formó parte de esa sociedad esotérica, pero curiosamente dentro del círculo externo. Es decir,
Había varios círculos, algunos más elitistas, digamos, y justo dentro de esos círculos elitistas pues formaban parte personas muy curiosas como Haushofer, un profesor universitario de Múnich que fue una especie de mentor espiritual para Hitler, o muchos otros personajes que se movían ahí. Por ejemplo, la mano derecha de Hitler después, durante la Segunda Guerra Mundial, que fue Rudolf Hess, un creyente en la magnetoterapia, en el poder de las pirámides y en muchas otras historias absolutamente alucinantes, formaba parte también de esa sociedad esotérica Thule, pero del círculo interno, no del círculo más externo al que dejaron entrar a Hitler, como te digo.